Les quiero comentar un poquito el contexto de este grupo. Somos estudiantes de psicología de la Universidad Nacional en nuestros últimos semestres. Estamos haciendo, o bueno, creando una intervención para el fomento de las estrategias de afrontamiento en los cuidadores de pacientes oncológicos, por ahora en como sus primeras etapas. Entonces estamos hablando del prediagnóstico y el diagnóstico. Eh, También pues agradecerles profundamente que puedan estar aquí, que estén a disposición de pues obviamente compartir una parte como de su historia. Este espacio pues está pensado para que sea un encuentro seguro, respetuoso y pues para que cada uno nos cuente como sus experiencias, para así como comprender un poquito mejor pues todo este contexto de lo que significa acompañar pues a un ser querido, a un familiar en el proceso de enfermedad, como lo puede ser el cáncer. Entonces pues vamos a hablar específicamente como de esa etapa. Pues también les queremos comentar que obviamente todo esto que se ha comentado hoy se tratará con confidencialidad, y pues que la idea es escucharlos y que si en algún momento pues deciden que quieren parar por alguna situación, pues pueden estar como, o sea, es permitido, es un espacio realmente para ustedes. Entonces, por la primera parte, pues nos gustaría que nos comentaran cómo fue ese primer momento en el que empezaron a sospechar que algo no estaba bien con la salud pues del ser querido, cómo fue, si fue la misma persona, cómo fue como, sí, como que se comenzó la sospecha. No sé si alguien quiere comenzar a responder esa pregunta. Hola, Hola. pues yo. Eh, sí, 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 dale, con gusto. Bueno, pues mi hijo tiene lupus, Ok. que es una enfermedad crónica. ¿Cómo fue el proceso del comienzo? Pues duro. Eh, mm, Él tuvo una sintomatología que resultó extraña porque pues eh, era como dolor en las articulaciones, debilidad, y sí empezó a ser como muy frecuente. Entonces pues dijimos, pues acá está pasando algo. Al principio yo lo relacioné como con artritis infantil, porque pues dicen las estadísticas que no es muy común el lupus en los hombres y esa es una enfermedad que está presente en la familia por la abuela materna. Entonces pues poco tiempo duraron los síntomas para decidir que fuéramos a la clínica por urgencias. Y pues de una vez quedó hospitalizado, de una vez estuvo como el tema de investigar y hacer todos los exámenes posibles para descartar o confirmar el lupus, pues precisamente por los antecedentes familiares. Y pues bastante sorprendida primero porque pues soy la mamá de Laura y siempre en algún momento pensamos como hay que cuidar y estar pendientes de las mujeres de la familia. No tanto de los varones, y pues esa fue como la mayor sorpresa. Em, Duro porque es que tiene 16 años, entonces no sé cómo a veces me quebranta la voz pensando en esto. No, tranquila, entendemos obviamente que hablar de estas cosas es pues un proceso bastante fuerte. Eh, y te quería preguntar un poquito sobre eso, sobre si podrías como encerrar ese como sentimiento de prediagnóstico con la palabra sorpresa, por lo que comentabas de que era algo que no se esperaba por el género. Ujú. Sí, es que era básicamente eso, más que pues en medio de todo, pues siempre pensamos que pues era un niño sano.
Entonces, de un momento a otro, como que tuviera tanto sintomatología, tanto dolor, tanta queja, resultó, claro, siendo una total sorpresa. Y pues ya en la clínica se hicieron todos los exámenes, todo eso, pero pues era como, el lupus es una enfermedad que tiene como varios puntos a confirmar o descartar. Él estaba dando como positivo en muchas cosas, así no tuviera los exámenes pues que se hacen, que son muy demorados de hecho, pero pues ya todos como que confirmaban. Y aunque teníamos la esperanza, porque siempre uno guarda la esperanza de que no sea así, pues sí, finalmente se confirmó. Y ya después de la sorpresa sigue el miedo a sentir o a pensar qué piensa él, qué siente él, porque tiene 16 años, su vida cambia muchísimo. Solamente con todo lo que le dicen los médicos en el hospital, es algo que ya como que él, digamos que aunque conoce la enfermedad, ya empieza a conocerla realmente porque la está viviendo. Pero pues también tuvimos una gran lección de parte de él porque fue muy fuerte, o sea, fue muy fuerte en todo el proceso. Él estuvo grave porque él estuvo en cuidados intensivos, o sea, todos llegamos por un dolor en el dedito, en las manitos, y allá se puso grave porque se le alteró el tema de la proteína, la albúmina, tuvo transfusiones de albúmina y terminó en cuidados intensivos. Entonces, pues todo eso como que genera un impacto tremendo, porque pues imagínate, o sea, pasamos de estar como en una vida muy normal a tener al niño pues en esa situación, pero nos dio una lección impresionante él mismo, o sea, él fue súper fuerte, asumió todo con la madurez pues del caso, a pesar de su corta edad, y solamente indagaba mucho acerca de lo que le decían, de qué trataba la enfermedad, de sus síntomas, quería como confirmar que tengo, y pues obviamente salir, porque duró hospitalizado 17 días. Eso. No sé qué quieren preguntarme, acerca de la historia que les estoy contando. Nos gustaría como comenzar a pasar como por cada una de las historias, como con las preguntas para poder entender cómo en conjunto cada uno cómo vivió. Igualmente te voy a agradecer por contestarnos. Eh, y invito pues a las otras personas a también si quieren comentar algo, si les resonó algo de lo que se dijo anteriormente, si lo vivieron distinto. Dale, puedes hablar. Sí, pues primero voy a hablar yo y pues creo que luego habla Fer. Eh, bueno, la experiencia que yo viví es con relación a mi hermana. Eh, y pues muchas de las palabras que Carol mencionó, sí, es Carol, sí, que Carol mencionó, pues también las sentí yo, ¿no? Las viví yo, como la sorpresa, la esperanza, todos esos sentimientos se mezclan en ese momento tan difícil. En mi caso fue mi hermana mayor y ella, pues, nosotros veíamos, o bueno, algunas de las personas que estábamos cerca veíamos que algo no estaba muy bien, pero pues ella no se hacía como todos los exámenes y todas las cosas en su momento y teníamos como esa zozobra y esa angustia de que algo venía no muy bien porque empezó a perder mucho peso, una confusión con los exámenes y pues uno siempre espera que no sea eso, ¿sí? Que no sea algo maligno, que no sea algo tan malo. Y pues cuando ya salió pues como el primer diagnóstico, que el primer posible diagnóstico, entonces ya empezó como una angustia interna como grande, pero siempre acompañada de esperanza, ¿no?
de que no fuera ese diagnóstico y que si llegaba a ser, pues que ojalá no fuera algo tan grave. Y ya cuando llega el momento del diagnóstico, cuando sale el resultado de la biopsia, pues caramba, ya ahí eso son palabras mayores y es un antes y un después, ¿no? Antes del diagnóstico pues había mucha más esperanza, después de ese diagnóstico que dicen que ya es cáncer, pues eso es un momento muy fuerte, es contundente, pero pues sigue habiendo esperanza, ¿no? Entonces ya de ahí vienen como todos los estudios posteriores para mirar si estaba localizado o si estaba diseminado. Y digamos que es toda esa primera etapa de diagnóstico es una etapa que viene acompañada de muchos sentimientos y de esos zozobra, intranquilidad, pero también se acompañaban de cosas positivas como tener la esperanza y esa fuerza mental de que vamos a superarlo, de que va a salir bien, de que se puede. Entonces, digamos que esos fueron como la mezcla de los sentimientos que se vivieron como en ese primer momento, como en esa primera etapa de llegar al diagnóstico de la enfermedad. O sea, fue como mi experiencia. Bueno, yo quiero hablar sobre mi experiencia también. Mi nombre es Fernando Fonseca, yo soy el esposo de Marta, aquí presente, y nuestra experiencia fue justamente con ella. Hace 13 años fue diagnosticada con cáncer de mama. Recuerdo que en ese momento, pues, bueno, hay varios factores que pueden hacer variar la situación, ¿sí? En este caso yo soy muy pragmático, soy práctico con las cuestiones médicas por cuanto yo soy trabajador de la salud, ¿sí? Yo soy médico, ella también, y afortunadamente a través del trabajo de ella tuvimos un acceso a una atención más o menos rápida. Me acuerdo que en el momento en que ella se detectó un nódulo, a los 2 días ya teníamos más o menos la primera imagen ecográfica. Sin embargo, pues uno aprende, pues pienso que es por la formación, a esperar hasta tanto no se tenga la certeza del diagnóstico. No podemos ir avanzando o ir preocupándonos, sino acelerar el paso para saber el diagnóstico de manera temprana, lo más temprana posible. Entonces, pues básicamente aquí lo que hicimos fue acelerar la atención y los demás exámenes. Finalmente, se dio rápidamente el primer diagnóstico con la biopsia y la primera cirugía. Pues como les decía, mi pensamiento es más práctico y lo que yo hago en estos casos es ofrecer todo el apoyo y la facilidad para que fluyan las cosas de manera rápida. No se deja de sentir, de pensar quizá por primera vez en la muerte del ser querido. En todo caso, afortunadamente todo se dio para bien. Tuvimos que pasar por un segundo acto quirúrgico, una segunda cirugía, donde pues aparentemente pues ya se resecó todo el tumor. Más duro me pareció fue la fase de tratamiento. Todo lo que viene después de quimio, radioterapia, terapia hormonal, caída del cabello, eso me pareció más difícil de enfrentar. Además, no, pues aquí ofreciéndole todavía el apoyo a ella y ella a mí en todo sentido. Vale, No muchas sé si hay gracias por preguntas. compartirnos. Muchas gracias por compartirnos. Y me surge la duda como justamente con esto que mencionas de
de la espera hasta el diagnóstico y como las diferencias de sentires como antes y después del diagnóstico. Quiero preguntarles como, ¿qué sintieron ustedes como cuidadores o familiares durante esa espera entre los primeros síntomas y el diagnóstico final? Bueno, yo me quiero presentar, mi nombre es Claudia Herrera. En este momento no puedo encender la cámara, pero sí me gustaría contar mi experiencia. No pude contar mucho la experiencia de la anterior pregunta, pero lo voy a hacer y también voy a complementar un poco con la pregunta que hizo Laura. En mi caso, mi mamá fue diagnosticada en marzo de este año con cáncer de mama también. En el caso de ella, lo que pasó fue que siempre ha tenido mamas con patrón fibroquístico. Ella siempre me ha contado que a veces ha tenido fibroadenomas o masas que resultan ser benignas. Entonces, digamos que el momento del diagnóstico fue algo muy lleno de sorpresas porque el año pasado le habían hecho una mamografía y todo había salido aparentemente bien. Y este año la forma en la que lo descubrieron fue por una ecografía de rutina que ella se hizo. Y en ese momento los resultados de esa ecografía dieron un BIRAT 5, que en la clasificación de ecografías para ecografías mamarias es como el 95% de probabilidades o algo así de que la masa encontrada sea maligna o un carcinoma. Y pues en ese momento como que no, es como un shock, como mucha sorpresa. Siento que yo no lo podía asumir del todo porque yo decía, pues tal vez se equivocaron, tal vez tenían que hacer más pruebas porque no era la primera vez que le pasaba y ella ya había tenido un procedimiento quirúrgico antes en donde le habían sacado una masa que había sido benigna. Em, pero pues no, esta vez no fue así, la enviaron de una vez para biopsia. Y pues en esa biopsia confirmaron el diagnóstico de carcinoma ductal invasivo, grado 2. Entonces fue un momento bastante difícil. Creo que lo que más se menciona, lo que mencionaba Marta, era el tema de la esperanza. Creo que en todo momento siempre hay mucha esperanza de que no vaya a ser el diagnóstico y seguido de esa esperanza siempre viene como un sentimiento devastador de tristeza cuando se confirma de que sí es. Em, y en cuanto a la espera, yo creo que ha sido la peor parte de todo el proceso. Mi mamá apenas está iniciando todo el proceso, pero para mí ha sido la peor parte porque es, bueno, en la EPS te mandan la ecografía, sale el diagnóstico, luego tienes que esperar que 2 semanas para que te hagan una biopsia y luego 2 semanas más para que te vea algún cirujano oncólogo de mama y luego como un mes hasta 2 semanas más para que te hagan la cirugía para poder iniciar el resto del tratamiento. Toda la espera es bastante difícil. Todo lo que implica los resultados de cada prueba que le hacen es una incertidumbre constante. En este momento, ella, de hecho, ayer inició las radioterapias. Le enviaron 5 radioterapias, pero todavía estamos esperando una prueba que confirme si vaya a necesitar quimioterapia o no. Entonces, creo que la espera es lo que emocionalmente más me ha pegado duro, porque realmente no siento que haya sido un proceso especialmente difícil comparado con otros que es bastante terrible. Yo sé que el cáncer de mama puede extenderse de formas muy, muy terribles, pero hasta ahora la parte como la enfermedad como tal se ha sobrellevado suavemente, porque no es un cáncer tan avanzado, tan agresivo. Y pues no sé, no sé qué más decir. No, Claudia, de verdad, muchas gracias porque abres un punto que, digamos, era algo que queríamos tocar y que se ve una diferencia de pronto a lo que decía Fernando de una asistencia un poco más rápida, pues por las circunstancias. Y creo que, pues en un contexto como el colombiano, entra a jugar mucho ese papel de la EPS como una problemática del cuidador al inicio. No sé si quieren como retomar
mi tía Marta, o Carol quiere también comentarnos un poco sobre su experiencia como con también todo esto de pedir citas, resultados, la espera, el trámite y demás. Pues Carito, a ver, o Caro, sea, digamos que el tema mío es un poco diferente porque pues él ingresó o pues decidimos que fuera por urgencias todo. Entonces ahí le hacen todos los exámenes, la biopsia y pues digamos que es algo como que de alguna forma fue bueno entre todo el proceso que se vive porque pues sí, sí, efectivamente con la EPS es algo tedioso porque pues primero está la duda, que manden los exámenes, que eh, los exámenes de lupus son algo que es muy demorado, o sea, que a ti te den la confirmación de que sí tiene lupus, es muy demorado porque son muchos exámenes, entonces pues por esa parte el haber estado en urgencias ayudó a que todo fuera muy rápido y pues el lupus es una enfermedad que se manifiesta como un brote y le dio muy duro, o sea, fue muy fuerte, al punto de que hubo compromiso del riñón. Entonces, pues Juan Camilo ha necesitado quimioterapias. Eh, ya el otro mes tiene la sexta, la última, pero él va a entrar en un tratamiento con otro medicamento, pues precisamente por el tema del riñón. Lo bueno fue que la afección es netamente inflamatoria. Gracias a Dios no es otro tipo de riesgo diferente cuando hay compromiso de un órgano importante. Entonces, pues en ese sentido todo ha sido rápido, pero porque fue por urgencias en una clínica, pero con la APS es muy demorado. Vale, muchas gracias. No, ahora sí, te doy la palabra. Estás muteada, sí, algo. Allá. es que Laura hizo una pregunta, pero no se la respondimos. ¿Qué fue lo que preguntó Laura? Sí, sí, Que, claro. Les estaba preguntando que cómo sintieron ustedes como cuidadores o familia durante esa espera entre los primeros síntomas y el diagnóstico final. pues, por mi lado, pues fue angustiante, ¿no? Con mi hermana fue angustiante, pero pues ahí, por nuestras profesiones, lo mismo. Nos tocó recurrir a los conocidos, a los amigos y eso para que fuera muy rápido. Pero, pero pues es una mezcla de sentimientos muy duros, ¿no? Una mezcla de angustia, esperanza, un deseo de que el diagnóstico no sea ese y de que no sea, y que si es ese, que no sea tan malo, ¿sí? Es una mezcla de cosas, digamos, predominan las cosas negativas sobre las positivas, pero pues en nuestro caso fue muy, muy rápido todo porque pues recurrimos a los amigos, en el caso con mi hermana, y en el mío también. No sé si- en el mío también fue muy rápido porque pues en el mismo trabajo donde yo trabajaba también fue muy, muy rápido. Yo me lo detecté un día y a los 2 días yo ya tenía casi el diagnóstico y eso pues digamos que el tener claridad, el superar la incertidumbre pues le permite a uno como enfocarse ya en el camino que tiene que seguir, ¿no? Yo recuerdo quizá metiendo un poco la cucharada en el caso de Tati, de Marta, con la hermana. Me acuerdo que ella y varios miembros de la familia quizás sintieron algo de culpa también, porque en ese momento ella desarrolló todo eso durante la pandemia y cada uno encerrado en su ámbito, en su casa, como que no hubo preocupación
por ella y tenía síntomas que incluso podrían confundirse con una depresión. Entonces todo el mundo pensó, no, está triste por el encierro, por la pandemia, la baja de peso, la falta, la pérdida de apetito, bueno, varias cosas que hicieron pensar otra cosa diferente. Cuando nosotros, por alguna razón, creo que fue que ella tuvo el dolor abdominal, vino finalmente aquí a que nosotros la revisáramos a ver qué opinábamos. Y ahí fue terrible porque encontramos ya el hígado muy grande, encontramos ya unos signos muy, 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 muy de mucha sospecha de cáncer. Entonces, esa demora en esa atención, ese avance de esa enfermedad, incluso uno dice, pero ¿por qué yo no hice algo antes? ¿Por qué no cuando la vimos que bajó de peso tanto no hicimos algo? No, culpa se sintió también. Llegó nuestra compañera Mafe, no sé si la introduzco para que se presente un poco y la puedan conocer. Sí, hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es María Fernanda. Me alegra mucho estarlos acompañando en esta ocasión. Muchas gracias por su disposición y por pues contarnos su experiencia. Me surge la duda de qué barreras han podido encontrar ustedes en el proceso, desde los primeros exámenes, todo el proceso, como que han encontrado como obstáculos quizá. Un ejemplo de eso puede ser el sistema de salud o de pronto la falta de apoyo en la familia o de pronto temas económicos o personales. Dale. Pues básicamente las barreras que encontramos en el caso de mi hermano, pues ya Ferchito hablará de las mías, pero en el caso de mi hermana sobre todo fueron con el tema de las autorizaciones para los tratamientos y todo eso, digamos, derivado de todo lo de la EPS, pero pues ahí volvíamos a intervenir nosotros para tratar de agilizar el tema. A veces no alcanzábamos a ser lo suficientemente oportunos, pero digamos que esa fue una de las principales barreras en todo el proceso, ¿no? El poder acceder oportunamente a las cosas que ella necesitaba para avanzar como en el tratamiento de la enfermedad. Esa me parece que fue una de las más fuertes en todo este camino. Antes de que pases, quería mirar un poquito más a nivel personal, como cuidadores, que digamos, pues conozco el caso, fueron muchas personas encargadas de una sola persona, de un solo como paciente oncológico. ¿Viste algo como que fuera también a nivel familiar, como una barrera, como la comunicación, o sobre quién se encargaba de esta tarea, o sí, como explorarlo más como a nivel familiar y personal? Sí, claro, eso fue complejo porque ella se fue deteriorando progresivamente de una manera pues importante, cada vez dependía más de las personas que estábamos a su alrededor. Entonces, digamos que logramos hospitalización en casa, pero uno de los familiares siempre debíamos estar al lado de ella. Entonces, era no siempre fácil coordinar, pues que todos pudiéramos estar ahí, o una de las hijas se quedaba en la noche, otra se quedaba en el día, pero no siempre podían venir, entonces tratábamos de hacer relevos. Había obviamente problemas de comunicación, el tema, digamos, de la tristeza y de pensar que la persona se iba, entorpecía más esa comunicación, los estados de ánimo, el tener que
que buscar una cara amable para estar con ella, sabiendo que por dentro uno estaba muy mal de pensar que ella iba a partir. Entonces eso generaba un ambiente muy lúgubre, muy triste. Ella estuvo aquí en la casa con nosotros y fueron meses muy tristes, muy tristes, muy tristes de muchos sentimientos hasta que finalmente pues ella partió. Fueron momentos muy difíciles a nivel familiar también, porque pues estaba el tema de lo que menciona Perchito de la culpa, pero también se mezclaban una serie de cosas, pues porque el día a día que uno llevaba y que siempre es un ritmo difícil, y el poder turnarnos para cuidarla, para acompañarla, para poderle dar amor y bienestar en esos momentos tan difíciles, digamos que fue una etapa compleja a nivel familiar también. Perfecto. Carol, tienes la palabra. No, pues es como parecido a lo que estaba diciendo Marta, el tema del sistema de salud en Colombia, terrible. Entonces, sobre todo el tema de medicamentos, que no están dando todo en la EPS. Entonces, pues requiere medicamentos que sí o sí tiene que tomar, entonces pues toca comprarlos. Esa ha sido como la principal barrera. Claudia, ¿nos quieres comentar algo? Sí, bueno, pues yo les había comentado ya todo el tema de la demora con la EPS, aunque yo considero que el caso de mi mamá fue relativamente rápido porque pues la diagnosticaron en marzo y ahorita está haciendo radioterapia, son como 3, 4 meses y eso no es tan largo a comparación de cómo le ha tocado a otras personas. Pero ya a nivel más personal y emocional, yo creo que fue darme cuenta de la cantidad de cargas que estaba asumiendo mi mamá, cuando ya no pudo asumirlas más precisamente por el tratamiento y por la enfermedad. Y eso es algo que pasa mucho pues en todos los hogares colombianos. Las mujeres tienden a ser las que más llevan todas las labores de cuidado, etcétera. Y se sentía como que eh, es una labor invisibilizada, efectivamente, y como darme cuenta de todas las cosas que mi madre en realidad hacía fue bastante emotivo para mí también, porque es una conciencia que creo que toda familia debería de tomar, de empezar a dividir las cargas y las labores de cuidado equitativamente. Y más allá de eso, fue el tener que seguir con todas mis obligaciones normalmente, a pesar de que estaba sintiendo todo este miedo, porque creo que ha sido la emoción que más he sentido en todo este momento. Y específicamente, pues yo también soy estudiante de psicología. Entonces, en la carrera nosotros vemos bastantes casos y bastantes acercamientos que, pues, cuando tú, bueno, haces todo el tema de la contratransferencia, dices como, ay, yo me identifico, es un poco difícil llevar todas estas responsabilidades académicas sin que afecte de alguna forma. Y también como eh, el darme cuenta de que habían muchas dinámicas dentro de la familia que eran bastante negativas, que debido al diagnóstico de alguna forma se intensificaron también. Yo creo que el diagnóstico para cualquier persona que lo reciba conlleva una serie de emociones bastante fuertes y comienzas a cuestionarte, imagino yo que ha sido el caso de mi mamá, como que estoy haciendo con mi vida, qué he hecho hasta ahora y como que verla atravesar por todo ese proceso ha sido bastante duro. También surge mucha incertidumbre sobre todo el componente genético porque en mi familia nunca había sido diagnosticado el cáncer de mama, o sea, incluso el cáncer en general. Pero después de comenzar a hablar con otras mujeres de mi familia, sí nos dimos cuenta que había como una serie de como antecedentes ginecológicos en general. Mi mamá, por ejemplo, tiene adenomiosis y también tiene miomas en el útero. Entonces,
eran temas que como que se callaban mucho y estaban rodeados de mucha vergüenza. Pero al momento de este diagnóstico fue como un potenciador para que las mujeres de mi familia comenzaran a hablar de problemas que probablemente habían sido silenciados por bastante tiempo. Y pues, ¿qué más? Sí, siento que es difícil acompañar como a la persona enferma, eh, porque a la final como que tienes un montón de responsabilidades más y poder asumir totalmente ese rol de cuidador es bastante difícil y el no poderlo asumir completamente también acarrea, perdón, como muchos sentimientos de culpa también. Y sí, es eso. Muchas Muchas gracias. gracias por... Fernando, ¿nos quieres comentar algo sobre el caso de Marta? Bueno, pues de esto yo me acuerdo que, pues, no deja lo que les decía antes, no deja uno de sentir miedo, empieza a pensar por primera vez, porque en ese momento, digamos que estábamos 13 años más jóvenes, 15 años más jóvenes, estábamos jóvenes, o sea, éramos menores de 50. ¿Qué pasa? Sí, quizá lo que decía Carol, o sea, eso no es la probabilidad era baja, pero se dio. Entonces pensar en ese momento en la muerte, como que no es algo impactante. Eh, Tristeza, miedo, pero sobre todo también optimismo dentro de todo. Eh, yo trataba de impulsarle a ella eh, esa, esas ganas por seguir adelante, por acelerar todos los procesos de atención eh, eh, que afortunadamente fluyeron. Y pues también eran otros momentos del sistema de salud, ¿no? Hace 15 años funcionaba de manera diferente. Yo, pues en mi experiencia profesional, veo que aquí, ahorita, en este momento, una patología oncológica siempre encuentra muchas más barreras de lo que nosotros las vivimos en su momento. Tanto que pues uno piensa que una de las únicas opciones es un plan complementario de salud, ¿no? Pero pues afortunadamente todavía en las instituciones se le da prioridad a ese tipo de casos, ¿sí? A pesar de que puede ser un poco lento para el gusto de uno, pero sí se aceleran esos casos siempre y cuando den con la ruta de atención que debe ser, ¿sí? En mi trabajo, pues como en todos los IPS, debe existir una ruta de atención a paciente oncológico en este caso, y, y a esos pacientes se les da prioridad en la atención. Hay un grupo profesional dedicado a eso, a ubicar citas, a llamar al paciente, a ubicarle el tratamiento, los medicamentos. Entonces, digamos que funciona mejor que otro tipo de enfermedades, pero, pero todavía sigue siendo una barrera, y más ahorita que hace 15 años, que hace 13 años. Barreras en cuanto al apoyo familiar no encontré yo, no me puedo quejar. La familia estuvo muy pendiente, y siempre tuvimos como facilidad en ese sentido. Perfecto. Ya que mencionas el tema de el apoyo familiar, pues les cuento que todo lo que mencionaron me quedó sonando, pero en específico este tema de la carga emocional como para la persona a nivel pues personal, es algo que me llamó mucho la atención.
me gustaría saber si ustedes tuvieron algún tipo de apoyo a nivel emocional o psicológico. Bueno, Fernando menciona que la familia estuvo muy pendiente, pero quizá Claudia, Carol, como Marta, ¿cómo vivieron este proceso? ¿De pronto psicología hizo algún acompañamiento o se pudieron apoyar en un familiar, un amigo, como para descargarse a nivel emocional toda esta carga? ¿O ustedes como qué medios encontraron para sobrellevar esta carga emocional? Dale. Pues en el caso de mi hermana, no, digamos que no buscamos ese apoyo profesional de ayuda, de pronto de psicología o algo así, no lo buscamos, pero la EPS nos lo brindó y digamos que fue algo positivo. Y la forma que utilizábamos, o por lo menos lo que yo encontré en ese momento, fue pues un apoyo muy importante, en primer lugar de Fer, porque mi hermana estuvo aquí y digamos que sus últimos meses estuvo con nosotros, entonces pues el apoyo de Fer fue supremamente importante. Y, y la familia, los hijos de ella y pues los hermanos y eso, ellos también estuvieron muy presentes. Pero pues hay algo que yo quiero mencionar que pues para las personas que somos amantes de los animales, digamos que eso fue muy positivo. Pues nosotros somos amantes de los animales y aquí en la casa siempre pues han habido perritos. Y eso era algo que pues como que nos ayudaba a nosotros en nuestro diario vivir, el estar con ellos, el verlos felices, el compartir, ellos eran como solidarios con nuestro momento, con lo que estábamos viviendo, y también fue como una experiencia positiva para mi hermana en su momento, porque ella los veía y se animaba y le gustaban y reía con ellos. Entonces, digamos que yo pienso que eso fue algo muy positivo que nos ayudó también como a enfrentar ese momento. Bueno, a ver, el tema con mi hijo se llama Juan Camilo. El tema de del apoyo familiar, pues sí, claro, o sea, mis hermanas, las tías, em, el papá de ellos somos separados, pero pues todo el tiempo estuvimos como apoyándonos en la clínica, todo el tema. La hermana también, siempre pendiente. Pero pues algo que suena como, o parece ser extraño, pues el mismo Juan Camilo fue quien me dio apoyo a mí, porque, o sea, esto es algo muy duro, o sea, es un proceso que es difícil de aceptar y son tantos temores y Juan Camilo era quien me levantaba, o sea, él incluso un día en que llegaron los doctores y dijo, no, es que, o sea, yo estoy bien, yo ya me quiero ir, pero es que mi mamá se sale, llora y entra otra vez a la habitación con los ojos todos hinchados y me dice, estoy bien. Entonces, pues, o sea, toda esa actitud de él siempre fue como muy fuerte. Y claro, o sea, yo empecé a decir, yo no puedo mostrar debilidad porque pues, imagínate, se supone que yo soy la que tengo que estarle dando la fuerza a él y era al contrario. Pero también hay algo súper importante y es que tras estas situaciones el acercamiento y la experiencia con Dios es bastante grande. Entonces yo tuve momentos en los que me quebrantaba totalmente, eh, lloraba porque creo que yo fui de todos, pues hablando del papá, de la hermanita, bueno, todo. Yo fui como la que más
sufrió con todo esto porque pues yo no me, yo no me quería mover de la clínica, yo me la pasaba allá, yo no aceptaba que nadie más se quedara con él en la noche. Para mí era un sufrimiento dejarlo allá solo. Entonces todo el mundo que no, que coma, que vaya, que bañese, que vaya, por favor, no sé qué, yo no quiero dejar solo. O sea, todo eso fue muy duro. Pero sí hubo un momento, Juan Camilo necesitó un traslado de clínica por lo que les conté de la transfusión de albúmina. En ese momento fue como el estado crítico de él, porque pues él estaba súper inflamado. Él no, ya no se podía mover y no estaba respirando igual. Y ese día, después de decir todo el tiempo que no, yo estoy bien, es así, o sea, él era súper positivo. Ese día él respondió cuando le dijeron, ¿cómo te sientes, Juan? Ya no sé qué decir. O sea, hubo un cambio ese día en él que nos golpeó muy fuerte, porque fue como que ya el momento en el que él se sintió muy mal e incluso me llegó a decir cosas que causan miedo, como que tú sientes que, ¿por qué me estás diciendo eso? Él me decía como que quiero hablar con Laura, como que quiero hablar con un amigo. Me llamaba, por favor, llama a Daniel. Me decía yo, ¿para qué? Entonces tú tienes ese miedo como que, ¿por qué me estás diciendo eso? Como que te quieres despedir o algo así. Y claro, o sea, porque el traslado era urgente. O sea, de hecho, todo eso se tramitó esa misma noche. Y a nosotros nos decían, esto es algo que dura 3 días, pero su hijo lo necesita ya. Entonces, esa noche yo me acuerdo que tuve un momento en el que como que me quebranté, lloré, creo que fue el día que más lloré. Y solamente me arrodillé y dije, te entrego a mi hijo, porque Dios, Tranquila, Carolina. Tranquila, Carolina. Ponerle palabras como a estos momentos tan difíciles es algo que cuesta demasiado. Y, y pues pensábamos ese espacio desde esta manera también de un espacio para hablar, un espacio para poder compartir lo que se siente. Entonces, pues es comprensible, obviamente, el llanto y lo que nos cuentas realmente es algo que se siente como algo muy fuerte. Y pues lo que trae con todo eso, y creo que desde ahí sale un poquito también la idea de esta intervención, de poder brindar esa ayuda, de generar un poquito de calma en esos momentos o de poder aprender como nuevas maneras de verlo. Y por eso es tan valioso al final también la opinión de cada uno de lo que dicen aquí, porque eso era algo que también quería comentar entre medio de las palabras, es que lo que ustedes aporten aquí, su experiencia, pues en un futuro le va a ayudar a otra persona que está pasando por lo mismo a poder como sobrellevarlo de mejor manera. Entonces, Caro, no sé si quieres continuar o si quieres una pausa y retomar. Sí, no, sí, pues, sí, si quieres, es que la verdad es que el continúa. tema todavía es como muy reciente. Claro, Todo esto pasó en febrero, salió de la hospitalización. Pero sí es algo bonito y algo de lo que yo doy testimonio siempre, porque pues, o sea, realmente ese encuentro que yo tuve con Dios en ese momento fue, o sea, después de que yo tuve ese momento que me arrodillé, porque yo ya no soportaba más la carga, es fuerte, ¿sí? Y yo dije así, o sea, te entrego a mi hijo, si está sufriendo, todo eso. Y de un momento a otro entraron a la habitación y dijeron, ya está el traslado, ya está la ambulancia, ya autorizaron el hospital. Y cuando llegó la persona de la ambulancia, Juan Camilo hizo, "Uf, uy, puedo respirar", o sea, cambió totalmente, porque es que él no estaba respirando bien, él me miraba como así, como todo oído, y te lo juro que cambió, o sea, no sé qué pasó. O-
Creo que perdimos un momento la conexión. Me confirman si pasó lo mismo. Sí, sí, Lau también se quedó congelada. Esperemos un Puede ser segundo un a problema. ver si vuelve. Les- Ya, creo que ya. Bueno, creo que sí, sí hay problemas de conexión en la casa, supongo. Tenemos un minuto y si no, continuamos. Mafe me confirma si le llega el mensaje a Laura para saber si de pronto. No, no les llega tampoco. Ah, ya, Ah, no, ya. ya. Listo. Te Carol, ¿nos perdimos un escuchas? momento. Se nos fue la, se nos fue la señal. Pero bueno, sí, ¿se escucharon lo último? Si quieres retomarlo un poquito desde la parte en donde nos comentas que llegó la ambulancia, ahí, desde ahí podríamos ¿Y que empezar. puedo respirar? Hola. ¿Nos escuchas? Sí, ahora sí es que está fallando el internet. En este Bueno, momento esa es la experiencia que les quería contar, como mi momento más difícil, pero también más bonito dentro del proceso que he vivido con mi hijo. listo. Muchas gracias, Carol. Como te digo, o sea, las palabras que utilizaste dan cuenta de lo que fue el proceso y de verdad nos aporta mucho. Eh, Quería preguntar si hay alguna otra persona que quiera como comentar exactamente sobre esta pregunta. Ahí está. Ahí. Em, la pregunta iba relacionada respecto al apoyo familiar, ¿verdad? Sí, como cualquier tipo de apoyo que pudiste haber recibido en ese proceso, familiar, psicológico, o si encontraste algún tipo de apoyo en lo espiritual o tú misma. Ok, pues yo puedo resonar mucho con lo que comentó Carol respecto a que muchas veces sentía que me estaba confortando mi mamá en lugar de yo confortarla a ella, porque me costó mucho mantenerme como fuerte en muchas ocasiones del tratamiento. Y yo le decía mucho a mi mamá que tenía mucho miedo de lo que seguía, tenía mucho miedo como de que am, ella tuviese que pasar por las quimioterapias que sé que tienen muchos efectos secundarios son bastante terribles. Entonces, toda esa incertidumbre personalmente a mí me afectó demasiado y es un poco chistoso cuando pasa eso porque es como se supone que yo debería ser la que te esté ayudando y te esté reconfortando. Pero a pesar de eso, creo que una barrera que nosotros enfrentamos ahí es que mi familia no es de Bogotá, no tenemos familia en Bogotá. Toda mi familia es de Cúcuta. Nosotros pues vinimos a vivir a Bogotá cuando yo tenía 2 años. Entonces, pues ellos se quedaron allá y toda como la red de apoyo familiar de mi mamá pues está allá en Cúcuta. Entonces, creo que para ella ha sido muy difícil eso, porque, por ejemplo, hay veces en donde tú solamente quieres a tu mamá y ella no ha podido tener ese momento con mi abuela. Entonces,
es difícil, pero una tía vino a visitarnos para cuando le hicieron la cuadrantectomía y para ayudarnos con todos los cuidados y creo que se siente muy diferente todo el ambiente y toda como la pesadez que implica enfrentar este diagnóstico cuando recibes apoyo externo. Creo que esa semana en donde mi tía se quedó en mi casa fue como una semana de alivio total para mí y para toda la familia, estoy segura, porque creo que también cuando, no solamente cuando hay un diagnóstico, sino en general cuando hay una familia sin una red de apoyo extensa, a veces como la convivencia se pone bastante pesada. Y sí, creo que esa fue una de las más grandes ayudas. Todavía no hemos iniciado ningún tipo de proceso psicoterapéutico o algo parecido, pero creo que es bastante necesario porque con un diagnóstico oncológico y lo que mencionaba bastante Marta y Fernando, el tener que enfrentarse a la muerte sin haberla contemplado antes, siempre te pone como a cuestionarte muchas áreas de tu identidad y qué estoy haciendo yo con mi vida, cuál es mi propósito, etcétera. Entonces, pues eso. No sé si Fernando quiere contestar esta pregunta. Pues yo sentí casi lo mismo que dice Valentina sobre la fortaleza que el mismo paciente le inyecta a uno, porque mujer más fuerte que Marta realmente difícil de encontrar, es muy fuerte, es muy, para ella no le queda grande nada, entonces ella desde siempre manejó ese optimismo como paciente oncológica. Eh, entonces eso ayuda mucho, eso ayuda mucho. Lo otro, sí, yo tenía momentos de crisis, momentos en que estaba uno hastiado, incluso de las situaciones de tener a cargo a alguien. Yo no estoy acostumbrado, no estábamos acostumbrados a tener al cuidado a nadie. Después de eso, en estos años, ya mi mamá se enfermó, tuve que ser cuidador de mi mamá, mi papá se enfermó, soy cuidador de mi papá, mi tía se enfermó, soy cuidador actualmente de mi tía, entonces uno va aprendiendo finalmente. Entonces, en su momento sí tenía momentos de crisis, pero a mí me ayuda mucho la soledad, aislarme, de hecho, ¿sí? Eso me daba oxígeno para volver aquí y seguir enfrentando la situación. Soy poco místico, no soy muy dado a las creencias religiosas, pero me parece que es algo muy válido en las personas que sí lo son. Eh, y definitivamente el apoyo de las personas cercanas, ahí es donde más uno encuentra ayuda, en las personas que están alrededor y lo ayudan a uno con una palabra de aliento, simplemente con decirle cómo está. O preguntar por la persona que está padeciendo la enfermedad. Eso ayuda mucho. Les quiero presentar a otra compañera que también está presente. No sé si Paula ya puede hablar. Hola, sí, bueno, pues buenas noches. Primero, pues disculparme un poquito por la hora
de conectarme, recién me puedo conectar. Y pues también un poco agradecerles a todos como por el espacio y como por poder compartirnos un poco de sus experiencias, que sabemos que también es algo como muy personal y muy importante para cada uno. Digamos que les queríamos preguntar sobre de pronto esas cosas que sintieron que les hizo falta. Nos venían contando un poco de pronto esas cosas que ayudaron como en ese proceso, pero de pronto saber qué cosas les hicieron falta o que les hubiese gustado poder tener para poder afrontar todo el proceso. Bueno, yo creo que em, particularmente creo que la ayuda y el acompañamiento psicológico ha sido algo que ha faltado mucho. Creo que en general las EPS y todas las entidades prestadoras de salud en general como que eh, dejan mucho de lado el acompañamiento psicológico. Obviamente hay muchos otros problemas estructurales detrás, pero creo que el abordar como un proceso oncológico sin abordar todas las implicaciones psicológicas que tiene, eh, es como un despropósito hasta cierto punto, ¿no? Y también vuelvo a lo mismo, el tema de las redes de apoyo. Estaba comentando que toda mi familia estaba lejos y creo que mi mamá particularmente como que le ha costado bastante adaptarse a todo el ambiente de Bogotá y no tiene una red de apoyo fuerte más allá de su familia. Entonces el no tenerlos acá en Bogotá fue bastante difícil. Creo que hizo falta como momentos de distracción en donde cada integrante de la familia pudiese salirse un poco de la situación e ir con su red de apoyo correspondiente, y eso fue algo que no hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos su respuesta? Dale, Fernando o Marta. Pues yo estoy de acuerdo con Valentina. Yo pienso que dentro del proceso una de las cosas que hace falta es un mayor acompañamiento en esa ayuda, en esa parte emocional, ¿no? Uno se enfrenta solo como paciente y como familiar a las dos cosas. Digamos que cuando nosotros recibimos la ayuda psicológica con lo de mi hermana, fue aquí al final ya y, y pienso que era algo, yo sentía que no era algo como tan profundo como lo necesita uno como familiar y también como lo necesita el paciente. ¿A qué me refiero con eso? Ellos decían, no, pues aquí va a venir una psicóloga y va a hablar con ustedes y pues bueno, el que estaba el día que vino la psicóloga, pues tuvo, digamos, suerte, entre comillas, porque pues pudo estar con ella, pero por ejemplo, los demás miembros de la familia que podían de pronto estar más afectados o podían necesitar más esa ayuda, no tuvieron esa posibilidad, ¿sí? Entonces no hacen un enfoque hacia el grupo familiar como tal y hacia el entorno y sobre todo hacia el paciente. Yo siento que ahí se quedan muy cortos porque de hecho yo creo que Connie, mi hermana, ella recibió una o dos veces como la intervención. De resto, nunca. Ya ahí éramos nosotros. Y pues en mi caso, yo como paciente, cuando estaba, digamos que la época más fuerte mía fueron las quimio, sobre todo las primeras que fueron las más fuertes, cuando me cayó el pelo y todo eso. Ahí una sola vez hablaron conmigo y de resto nunca, y uno necesitaba como esa ayuda y me acuerdo tanto, y yo venía y le contaba a Fer eso, que enfrente mío siempre coincidía yo con una persona que le hacían quimio, que era una mujer mucho más joven, tenía como cerca de 30 años y dos hijos pequeños. Y ella antes de que le empezaran las quimio empezaba a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y nadie la ayudaba. O sea, me quedaba enfrente y yo era la que le hablaba. Entonces yo sentía que ahí debían hacer alguna intervención,
pero nos dejaban solos como pacientes, y yo siento que ahí faltó como paciente, y también siento que faltó un abordaje y un acompañamiento como familia, como el entorno de la persona que rodea al paciente oncológico. No sé tú, Fer. Sí, de acuerdo, la percepción también es esa, que hace falta apoyo profesional. Creo que siempre es necesario. Listo. Carol, no sé si quieres agregar alguna parte desde tu punto de vista sobre lo que pudo haber como ayudado, tanto en el enfoque de poder tener atención psicológica o alguna otra cosa que quisieras comentar. Creo que se les volvió a dar la llamada. Sí, eso parece. Si quieres, continuemos. Ok. Sí, ahí se retira el logro. Un poco entender que obviamente hubiéramos preferido tener esta reunión de pronto de manera presencial para tener mejor o no tener estos inconvenientes, pero obviamente por tiempo y pues por lo que hace cada persona, pues es complicado. Más porque vuelvo, les agradecemos demasiado por tomar este espacio de manera tan inesperada, porque sí ha sido una coordinación tanto de semestre y de todo, pues muy rápido. Sí. Nos gustaría ahondar un poquito más en esta sobrecarga y cómo lo fueron manejando. Ya nos mencionaron que faltó mucho acompañamiento psicológico. Marta, me gustaría saber un poco cómo fue esa intervención que tuviste. Tú mencionaste que solo una vez tuviste acompañamiento. ¿Podrías comentarnos en esa sesión como qué pasó o cómo te sentiste o qué consideras que pudo haber hecho más la psicóloga, el psicólogo, el equipo de psicología para ayudarte como a llevar mejor el proceso? Digamos que pues la intervención fue como pues, hablar con uno, ¿no? Preguntar cómo se sentía, explorar cómo estaba uno y darle como herramientas a uno pues, para sentirse menos mal de lo que uno se estaba sintiendo, ¿no? Y nada más el hecho de escucharlo a uno ya eso ayuda bastante. Pero digamos que en ese caso, yo qué sentía que estaban más afectadas mis sobrinas que yo misma, o sea, digamos que yo sentía que podía como llevar eso, pero yo sentía que algunas de mis sobrinas estaban devastadas, entonces ellas necesitaban más de pronto esa ayuda, ¿sí? Ese momento, y ellas no tuvieron esa oportunidad, porque el día que vino la psicóloga estaba yo. Y obviamente al final llegó ya una de mis sobrinas, pero pues ella no pudo participar mucho de eso. Entonces yo siento que ahí, pues ella, la persona, pues abordó el tema, nos preguntó cómo nos sentíamos. En ese momento mi hermana ya estaba como de hecho, no sé si la intervención venía para mi hermana o para nosotros, nunca lo supe. Pero mi hermana ya en ese momento estaba muy sedada, entonces por el dolor, entonces tocaba ponerle ya muchos medicamentos, entonces ella dormía muchas horas y no se podía despertar, entonces pues ella estaba en esa condición, entonces digamos que ella empezó fue a hablar conmigo y la intervención la hizo conmigo, pero pues yo no sé si la intervención era para mi hermana o para mí o para el familiar,
y siento que se quedaron cortos porque pues digamos que sí, a mí me sirvió y yo pude hablar con ella y pude pues expresar lo que sentía y pues como todas esas cosas que confluían en ese momento dentro de mí, pero sentía que también era muy importante para que algunos de mis sobrinos pudieran, sobre todo de mis sobrinas, las cuidadoras, pudieran estar también con ella, poder tener ese momento, ¿no? Para recibir esa ayuda. Así fue. Ok, ok. Em, mm, Me gustaría también retomar con lo que nos mencionó Carol hace un rato respecto al cómo en esos momentos, en esas circunstancias tan complejas, uno busca poner buena cara, como de alguna forma ponerse una coraza y mantenerse firme, mantenerse bien, mantenerse estable, hacerle frente. En ocasiones uno por estar pendiente de estar bien emocionalmente para la familia y para las demás personas que se encuentran afectadas por la situación, pues busca como evitar ciertas emociones, evitar sentir tristeza, evitar permitir el llanto. Me gustaría saber si ustedes consideran que en algún momento recurrieron a eso, a evitar permitir sentir y centrarse en estar bien para los demás. Pues yo creo que es una estrategia de afrontamiento, incluso hasta lógica, en una situación así, porque, em, bueno, en mi familia somos cuatro, están mis papás y mi hermano y yo, y en muchas ocasiones pensaba como en que es imposible que podamos funcionar y poder cumplir con todo lo que tengamos que hacer si los cuatro estamos vueltos nada. Entonces, en muchas ocasiones sí tuve que recurrir a, obviamente, ocultar la tristeza, ocultar la ansiedad. Imagino que mi madre en muchas ocasiones también lo hizo como para evitar preocupar a los demás. Y es algo que puede ser funcional en el momento, pero a largo plazo creo que nos ha estado afectando bastante. Pero es algo a lo que muchas personas dentro de un diagnóstico de alguna enfermedad crónica, algún diagnóstico oncológico, deben de recurrir sí o sí cuando hay muchas otras cosas que hacer también y cuando no hay apoyo también, como no hay ningún otro espacio para poder expresar qué es lo que realmente se está sintiendo al respecto. Entonces, cuando no tienes esos espacios de escucha activa, de expresión emocional, es bastante difícil no recurrir a ello. Claro, lo que dices obviamente tiene un sentido de, como de lo que tú dices, una herramienta de afrontamiento lógico, pero también queríamos hablar un poco de esas consecuencias, que ya estudiando la carrera podrías ahondarlas un poquito más, que tienen a largo plazo, como ese desgaste emocional, como si te hubiera gustado de pronto en algún momento decir como de pronto fue una mala estrategia porque pude haber demostrado lo que yo sentía y conectar como, me escucho si algo doble mave, Ay, conectar como también pues con tu mamá, ¿no? Y conectar como que tu dolor también es un dolor que ella debe estar sintiendo. No sé si quieres como responder un poco eso y miramos si alguien más quería quiere. agregar, perdón, quería agregar a lo de Oriana, que también una consecuencia, pues en general para todos, de esta evitación puede ser como el bloqueo emocional que puede producir y a largo plazo como un duelo tardío. Cuando uno todo el tiempo está evitando sentir algo, llega un momento en el que no puede seguir
y explota y como que cae en cuenta de todo lo que estaba pasando. Y es un golpe ver que no se pudo vivir como ese duelo de la enfermedad, del diagnóstico, el tratamiento y todo lo demás, como no de pronto no se vivió de la forma esperada, por así decirlo. Ya, continúa. Pues digamos que precisamente porque la enfermedad de mi mamá todavía no ha avanzado tanto o el tratamiento no ha avanzado tanto, siento que no he llevado una consecuencia tan grave hasta ahora. Como que me centro más que todo en acompañar y acompañar y acompañar, obviamente. Y, y sí, como no le he dado mucha prioridad a lo que he sentido, especialmente en el último mes, porque siento que mi labor ahora mismo es acompañar, pero sí creo que eventualmente va a tener una consecuencia eso mismo. Y sí, no sé qué más podría decir al respecto. Clau, muchas gracias. Eh, Respecto a lo que dices de como la carga de que uno tiene que también sobrellevar como en estos momentos, aparte de como llevar este proceso de salud, pero también ser cuidador y seguir con las rutinas, como que me surge la duda de si sentiste como en algún momento una sobrecarga como cuidadora. Pues es que yo no sé, yo creo que incluso el término de cuidadora, pues la persona que me invitó, de hecho yo le dije como que no sé si yo me consideraría a mí misma como cuidadora, porque pues no ha sido una situación en donde yo tenga que, por ejemplo, que es el caso de muchas personas, de muchas familias, como que tenga que ayudarla a vestirla o a bañarse o a que tenga que ayudarla a hacer como actividades de la vida diaria muy personales o muy específicas. Pero digamos que la sobrecarga ha sido más como el no encontrar, vuelvo a lo mismo, el no encontrar espacios ni como familia, ni como de forma individual para poder expresar qué es lo que realmente se está sintiendo. Por ejemplo, mi familia ha recurrido mucho al tema religioso, al tema espiritual, y yo personalmente no soy creyente tampoco, no soy tan mística, y el no tener momentos como de compartir esas estrategias de afrontamiento con ellos ha sido muy difícil porque mientras que ellos pueden que sientan como este tipo de compañía, de conexión a través de estas actividades, yo me he sentido bastante desconectada en ese aspecto porque eh, pues todas estas actividades religiosas, a pesar de que obviamente las acompaño porque es una actividad familiar y un momento de conexión en familia, no son lo suficientemente como adecuadas para mí individualmente. Em, También siento que me he enfocado como, sí, en acompañar y en hacerla sentir como lo más cómoda posible desde el lugar limitado en donde estoy. Algo que creo que no mencionamos antes es que partimos de un concepto de cuidador un poco transformado, no solo como la persona que de pronto lo que tú mencionabas se encarga de ayudar a vestirle o darle la comida, también lo entendemos como la persona que acompaña a, a la persona, al paciente oncológico, en su proceso. Y eso que tú mencionas de acompañar y acompañar y estar para ella, pues entra de nuestro concepto de cuidador. De alguna forma es como un cuidado emocional que le estás prestando al estar acompañándola y estar presente para ella. Entonces es muy valiosa también tu labor. Mm, ¿Qué más?
Pues ¿Alguien yo quiere quería agregar decir algo? que, sí, quería decir que, bueno, para dar la palabra también, que obviamente Claudia tomó muchos aspectos, ¿no? Tomó como si se considera cuidador, que todavía no ve como una consecuencia a largo plazo. Entonces, pues quería saber qué experimentaban el resto de personas. Y ya, ahora sí, ya pueden hablar. Bueno, pues lo que yo les comentaba antes, que eso es como un ciclo repetitivo. Ese transcurrir a través de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta finalmente la cura, en este caso, es todo un sube y baja de emociones, es una carga continua que si uno no busca la forma de desfogar todo ese estrés, esa angustia, lo que termina uno es enfermándose como acompañante, como cuidador o como compañero, como esposo. Así es que pues eso no se lo dice a nadie, nadie se lo dice a la persona cuidadora, a la persona acompañante que tiene que hacer pausas, que tiene que salir del ámbito, tomar un respiro y cuando se sienta nuevamente bien, volver. Se ha enfocado mucho eso, lo he visto en el paciente, en el cuidador de paciente con demencia, con Alzheimer. ¿Sí? Pero en enfermedades, obviamente es un ejemplo de una patología crónica que es progresiva, que finalmente la persona va a morir seguramente por eso, ¿sí? Y que no va a recuperar condiciones mentales o cognitivas. Pero en estas enfermedades que son, digamos, de mediano plazo, llamémoslas así como una enfermedad oncológica, no se tiene en cuenta al cuidador muchas veces para ofrecerle ese apoyo y ese apoyo que sea, digamos que continuo, recurrente, para tener esa posibilidad de liberar todo ese estrés. No sé si mi tía también quiere contestar la pregunta. Sí, en el caso de Connie, yo sentí que no, o sea, mis sentimientos quedaron como, mi tristeza era como muy interior. Yo solo la exteriorizaba con Fer, ni siquiera tanto con mis sobrinos tampoco, porque yo trataba de ser un apoyo para ellos también. Pero la tristeza era muy fuerte porque por nuestra profesión íbamos viendo su deterioro y cada vez sabíamos como la consecuencia de lo que eso significaba, ¿no? Entonces sabíamos con cada resultado de cada examen y de cada cosa, sabíamos que se acercaba ese final como tan triste. Y me acuerdo que en los últimos días, yo, para que mis sobrinas descansaran un poco, yo trataba de ser la cuidadora de ella permanente durante el fin de semana. Entonces eso implicaba levantarla, bañarla, ayudarla a cambiar, vestirla, peinarla, todo eso, pero yo lo hacía con un amor absoluto, infinito. Pero al final, los últimos momentos, yo empecé a sentir una lumbalgia de tanto levantarle y sentarle y todo eso, pero yo decía, no, yo tengo que aguantar porque yo tengo que ayudarla, ella está en su último momento y yo tengo que aguantar y tengo que aguantar. Y eso pasó como a un segundo plano, yo no le di mayor importancia. Y mi tristeza interior, yo siempre decía, no, yo tengo que estar frente a ella siempre muy positiva, con una actitud muy, muy buena para que ella se sienta bien,
porque yo le decía a ella siempre, la mente es fuerte, tienes que ser fuerte, dale órdenes a tu cuerpo de que te sientes bien, de que no vas a sentir dolor, dale órdenes, sé fuerte, mi Connie, listo, mira, estamos aquí contigo, no sé qué. Entonces siempre yo ocultaba mi tristeza, que era muy grande, pero yo solo la exteriorizaba pues como con Fer y cuando ya de pronto me podía aislar un poco y eso, pero siempre la escondía, nunca la exterioricé. No sé si sería bueno o malo, pero yo sentía que no era lo correcto expresar esa tristeza ante ella porque ella se iba a sentir mucho más triste porque ella siempre hasta el final, hasta 2 días antes, 3 días antes, ella guardaba la esperanza de que se iba a recuperar y de que ella iba a vivir, más que recuperarse era que iba a vivir. Entonces yo decía, si ella percibe mi tristeza y mi malestar, pues ella va a perder esa esperanza y va a dejar de luchar. Y yo decía, ella no puede dejar de luchar porque eso es lo que la mantiene viva. Entonces, pues yo sí oculté mi sentimiento de tristeza todo el tiempo. Inclusive mi sentimiento de dolor y todo eso yo lo oculté hasta el último momento. Y hoy en día no sé si eso fue bueno o malo, pero yo sentía que eso era lo que debía hacer en ese momento. Listo. Carol, ¿nos escuchas? ¿Nos podrías confirmar que nos escuchas? Pues he estado como intermitente la señal, pero en este momento sí, sí Sí. estoy escuchando. Listo. Para darte un poco de contexto y poder escuchar un poco tu respuesta, antes nos habías comentado sobre los momentos difíciles que pasaste y de pronto como esas respuestas emocionales bastante altas, retomamos con la sobrecarga, son con de pronto ocultar un poco las emociones negativas para poder sobrellevar eh, tus propias como actividades de cuidador y también pues cómo se sentía el paciente o tu ser querido, en este caso tu hijo. Entonces queríamos hablar un poquito sobre tu experiencia de cómo fue llevar eso, cómo fue llevar tus emociones cuando eran muy altas. También nos comentaste que Juan Camilo pues era también el apoyo emocional, pero pues quería ver si en algún momento de pronto si ocultaste tus emociones o si hubo una sobrecarga, cómo la viviste, cómo se apaciguó, si viste consecuencias a futuro. Pues no, para mí el proceso de todo esto con Juan Camilo, pues como les digo, ha sido muy, muy fuerte. Y es difícil poder ocultar lo que sientes porque pues nosotros hemos tenido el dolor de enfermedad de mi mamá, hemos tenido el dolor pues, de fallecimientos, por enfermedades también de este tipo en la familia, pero pues creo y me atrevo a asegurar que no hay un dolor parecido al que sientes cuando un hijo tuyo está mal, está sufriendo. Creo que también alcanzas a ser diferente, o sea, lo comparo con el de mi mamá porque sí he sufrido bastante con mi mami, porque mi mami también tiene lupus, pero con un hijo es impresionante, entonces ocultar eso es muy difícil. Yo trataba de hacerme la fuerte y todo eso, pero es que es algo tan duro que yo solamente ocultaba eso con el mismo Juan, pero pues como les digo, él se daba cuenta. Porque pues yo tenía unos momentos en los que estaba totalmente devastada y lo que hacía era salirme, irme a, no sé, a otro lugar del hospital para que él no se diera cuenta, me ausentaba media hora, una hora, pero él notaba ese dolor. Y sí, quien me reconfortó fue él, el papá también, el papá es muy, sabe hablar muy bien y sabe cómo darle la fortaleza a uno, pues a pesar de que es el papá y también estaba totalmente flaqueado, él fue también quien me hizo sentirme como fuerte en medio de la adversidad y toda la circunstancia que uno vive.
pero ocultarlo realmente es bastante difícil, la verdad. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Todas las situaciones y todo lo que nos comentan es completamente válido. Bueno, ya para ir cerrando, pues todavía no cerramos, nos falta una preguntita, pero pues antes de eso agradecerles por su tiempo, por la exposición y por abrirse con nosotras. Entonces, la última pregunta es respecto a si pudieran darle un consejo a una persona que está acompañando a un ser querido y está en esa posición de cuidador y de pronto está en una situación de sospecha de cáncer, sin un diagnóstico claro aún, ¿ustedes qué le dirían? ¿Qué le recomendarían? O si fuesen esa persona, ¿qué les gustaría escuchar o qué les gustaría recibir? Bueno, hablo yo. Pienso que en este caso lo más importante es tener una red efectiva de apoyo. Entonces, con una persona uno tiene que fortalecer eso, ¿no? Buscar qué personas pueden apoyarlo como primera medida. El acompañamiento es clave. No sentirse solo. No sentirse solo es fundamental. Eh, y tanto a la persona con diagnóstico oncológico como al acompañante o cuidador, eh, que se muevan, que se muevan, que sean optimistas, que piense que todo va a salir bien, pero que no simplemente lo piense, que actúe para que todo salga bien, que todo, los procesos, las dificultades, las barreras que se puedan presentar en la atención, eh, como saberlas sortear y estar insistiendo en que todo fluya de manera adecuada a nivel médico. Eso es lo que yo les diría. Yo siempre, no sé si por la profesión o por la experiencia, no sé, pero yo siempre le digo a las personas, a los pacientes, a las personas que uno pues va viendo en el camino, que afronten estas situaciones y bueno, las situaciones de la vida difíciles, siempre con una mente positiva, que miren la vida en positivo y con fortaleza. Porque si, por ejemplo, el cuidador se consume, pues ya no puede ayudar ni a la persona ni el mismo cuidador se puede ayudar. Entonces el cuidador no puede permitirse el consumirse, ¿no? Entonces que mire la vida en positivo, que todos estos actos de cuando uno accede a ser cuidador lo hace por amor, ¿no? Entonces ese amor debe prevalecer y dar la fortaleza física y mental para uno enfrentar eso. Entonces, básicamente que miren eso en positivo y que no se dejen consumir dentro del proceso, porque si no ya no serían una ayuda ni para el paciente ni para él mismo. Bueno, digamos que este tipo de experiencias en la vida trae como cambios. Entonces, pues está que tú no sé, empiezas a decir las palabras que no has dicho siempre, como un te amo, como un abrazo, como... Entonces es como abrirse el espacio y darse esos momentos de compañía, de afecto en la familia que pues desafortunadamente uno empieza a entender cuando está uno como en momentos difíciles, ¿sí? Como no dije las palabras en el momento que eran. em,
abrirse como esos espacios y unirse en familia, dejar conflictos. A veces los seres humanos nos complicamos con una serie de conflictos que, pues, como tan innecesarios. El tema de, pues, la ley de atracción, porque pues sí, digamos que un pensamiento positivo, optimista, tanto para la persona que está con la patología como para su familia, sus cuidadores. Es bastante importante porque pues muchas veces el tema de psicología o de lo que los pensamientos que tú puedas tener llaman a que te sientas mal, a que si, digamos, a veces el pensamiento no te deja a ti como ayudarte a tener una mejoría notable, porque pues tú mismo como que te estás sesgando a que estás enfermo, a que no puedes hacer tal cosa, ¿sí? Entonces, el optimismo también y la unión en familia y cómo hacer las cosas a tiempo, sería básicamente eso. Yo también diría lo mismo que dijo Carol respecto al conflicto, que pese a que todas estas cosas pueden potenciar como incluso cosas que venían desde hace mucho tiempo, lo más importante ahora mismo es como preservar el vínculo que se tiene con esa persona y que pese a que sea muy difícil, eh, hay que hacerlo porque es precisamente aprovechar todos los momentos que se tiene con, con esa persona. Y también diría que no asuma más cargas de las que en realidad puede hacer. Creo que por bastante tiempo ahora, pues durante todo este proceso lo he hecho y no ha sido nada positivo para mí. Es decir, siento que he asumido muchas cargas por mi cuenta porque tenía el pensamiento como de que no podía delegarlas de ninguna forma porque tenía que ayudar y punto. Pero se trata de compartirlas y no de absorberlas completamente. Las redes de apoyo también son súper importantes, tener hobbies es súper importante y no olvidarte de la persona que eres. Qué bonito escucharlos. Sí, y bueno, pues un poco, como les decíamos, pues también les agradecemos mucho que hayan podido compartir como todas esas experiencias, esos aprendizajes eh, en el espacio. Un poco reiterar cosas que ustedes ya pues nos han dicho y que también son importantes pues de cara como a ese bienestar también de ustedes que han de alguna manera asumido ese rol de cuidado y es poder darse uno, pues esos espacios para poder expresar esas emociones que a veces pueden ir, como ustedes nos han comentado, desde esa tristeza o de pronto frustración o rabia, como también en otras ocasiones también permitirse expresar esos pequeños momentos de alegría que también pueden llegar en medio de esos procesos, ¿no? Como saber que es válido sentir como esa gama de emociones y que de alguna manera necesitamos como poder tener espacios para expresarlas. Fernando, vi que levantaron la mano ahí. Sí, una anotación y que uno como acompañante, como cuidador, como familiar o como paciente, nunca considera es la muerte, hablar de la muerte, hablar Sí, señor. de qué quiero yo o qué quisiera mi familiar para el final de su vida, porque en últimas estamos frente a una enfermedad y una enfermedad grave en cualquier momento pudiera tomar un camino que no es el más agradable, ¿sí? Y ese es un camino espinoso que toca tomar también muchas veces. Toca hablar de eso. Ahora,
eso creo que debería ser parte de lo que estábamos hablando del apoyo psicológico o del apoyo en trabajo social o qué sé yo, no sé qué disciplina podría abordarlo. Pienso que psicología más que cualquier otro, de qué opina de la muerte o de voluntades anticipadas, en fin, tantos temas que se derivan sobre eso. Gracias, Fernando. Sí, y pues como tú lo mencionas también, este tipo de procesos de alguna manera nos ponen de cara a conversaciones que no solemos tener como en la vida diaria, ¿no? Y que seguramente comienzan a cobrar relevancia, seguramente en distintas etapas del proceso, según cada caso, cada historia. Pues también gracias por resaltarlo, porque sí, pues para muchas personas y sobre todo pues como en ciertas etapas de la enfermedad, pues se vuelve algo muy importante, ¿no? Como poder tener en cuenta que es una de las posibilidades el fallecer, el, el que se agrave un poco la situación de salud y que pues de alguna manera esas conversaciones ayudan a un poco subsanar o tener claridad de qué es lo que desea el otro, ¿no? El ser querido, que es muy importante. También algo que me gustaría un poco dejarles y como compartir en el espacio es también entender que pues tanto los pacientes como los familiares, si bien se ven atravesados y como ustedes nos han comentado, son situaciones que cambian pues las condiciones de vida en general, pues de alguna manera las personas que ustedes son siguen ahí, ¿no? Cada uno de ustedes, a pesar de que ha asumido el rol de cuidador o pues los pacientes cuando son diagnosticados y que pues como que tienen este cambio en su vida, en su rutina, en muchas cosas, pues siguen siendo esa persona a la que también hay cosas que le gustan, que disfruta de ciertos momentos y parte importante de atravesar estos procesos es también no permitir que se vuelvan el foco de todo, ¿no? Que a veces pues puede ser realmente muy difícil porque evidentemente son preocupaciones muy grandes, son como situaciones que acaparan mucho de la atención, pero un poco también permitirnos tener esos espacios de bienestar, ¿no? Recordar que es importante conectarnos con esas cosas que son valiosas para nosotros, con esas acciones que nos traen como calma, paz, bienestar, que nos permiten un poco tener esos vínculos con los otros, como un poco resaltar la importancia de eso. Y también en línea de lo que ustedes decían, como poder sentirse libres de pedir ayuda, ¿no? A veces como seres humanos estamos muy acostumbrados un poco a apagar estos incendios, como un poco cuando sentimos que nos sobrecarga todo, buscar ayuda. Y pues es importante empezar a detectar esas señales cuando necesitamos decir, venga, quizás necesito una mano, quizás necesito un amigo con el cual hablar o necesito el apoyo de un profesional en psicología o venga, de pronto necesito hablar con otros que compartan la misma experiencia que yo, ¿no? Que a veces pues es difícil de encontrar. Listo. Sofía les dio como todas estas partes de las recomendaciones. Y ya pues antes de terminar, volverles a dar las gracias. Creo que no nos vamos a cansar de decirles gracias por el apoyo que nos están dando, no solo en esta investigación, sino en la construcción pues de todo como un tipo de proyecto de intervención. Agradecerles porque sé que volver a veces a esos momentos que fueron duros trae pues como otra vez esos sentimientos que son difíciles de procesar. Quiero volver al punto en donde todo lo que nos comentaron aquí le va a ayudar a una persona en el futuro a poder pasar este proceso, a poder tener mejores herramientas de afrontamiento. Ese es nuestro objetivo, nuestra idea. También los quería invitar a que si, no sé, en algún momento tienen alguna otra idea que les surgió con la charla o otra estrategia o otro punto de vista, estamos totalmente abiertos a escucharlos y que pues también los invitamos a que si están interesados en saber un poco más de lo que estamos construyendo, pues estamos al tanto y pendientes de contestar esas preguntas. Dale, Fer.
No, yo. Es que Así. ahora que mencionas el tema de otras estrategias y eso, cuando yo estaba terminando las quimioterapias, las quimios son complejas, ¿no? Son difíciles, las primeras son muy fuertes y uno a lo largo de todo el proceso, pues, todo el tiempo siente cosas negativas en su cuerpo, ¿sí? Entonces, digamos que es un proceso en negativo a pesar de que uno sabe que eso le trae, pues, lo acerca a la vida. Pero en mi experiencia en ese momento, cuando yo ya estaba terminando, a mí me preguntaron que si yo quería hacer un video, entonces yo pregunté que un video para qué. Entonces me dijeron que estaban buscando experiencias positivas de personas, de pacientes que hubiesen tenido procesos de quimio que les hubiese ido bien, ¿sí? Entonces, pues primero, pues yo no entendía o no lo había pensado que a mí me fuera bien, ¿sí? Pues yo sentía que yo iba en el camino y que yo iba haciendo todo mi proceso, pero después supe que esos videos, pues yo dije que bueno, que si yo servía y que si mi experiencia era positiva, que con mucho gusto. Después supe que esos videos se los colocaban a los pacientes cuando iban a empezar sus procesos de quimio para motivarlos y para que se dieran cuenta de que sí servía, de que sí podía, porque había muchos que abandonaban las quimios a la mitad del camino. Entonces ahí ya pues se truncaba todo el procedimiento. Entonces esa fue una estrategia positiva que se utilizó en los pacientes y en la familia, porque al ver los videos, ellos se motivaban porque decían, sí, mire, hay muchas personas que sobreviven. Por eso yo siempre que encuentro personas que tienen procesos como ese, yo les hablo. Yo les digo, lo primero que yo les digo es, mire, yo soy una paciente yo sufrí, yo tengo ese antecedente y mire, hoy estoy aquí, ¿sí? Porque eso motiva mucho y da esperanza y permite que busquen la fuerza para poder culminar los tratamientos. Esa fue una estrategia, en mi experiencia, que fue muy positiva para los otros pacientes. El recurso que nos acabas de dar es impresionante porque es muy bueno. Lo vamos a tener totalmente en cuenta. Y también quería tomar otro punto y era que algo que habías dicho y era como afrontar esto como un acto de amor, ¿no? O sea, que el cuidado es, a pesar de todo, puede ser cansado y demás, pero termina siendo un acto de amor. Y también nuestro objetivo es darle un poquito una voz a ese cuidado silencioso, ese cuidado donde pues hay cansancio, pero aún así hay mucha energía detrás de pues esa motivación de ver mejor a la persona que uno quiere y ya, pues gracias por permitirnos este espacio. Espero que pues también les haya construido algo a cada una de las personas que participaron. Eh, y ya. No sé si alguno quiera dar alguna palabra de cierre también. Solo agradecer, de verdad, muchas gracias. Sabemos que de pronto la hora es complejo y todo, pero lo logramos y nos vamos con muchos aprendizajes, muchos, muchos, muchísimos. Muchas gracias a ustedes por Mm, abrir este espacio. Yo creo que es algo que no pasa frecuentemente y que es muy necesario. De Bueno, nuestra pues parte también, también, muchas gracias. Fue muy sí. enriquecedor y muy agradable compartir este espacio con ustedes y pues poder hablar y retomar las experiencias y si hay algo en que pues podamos ayudar, pues estamos dispuestos. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerles el espacio. Bonito sentir esa empatía que tienen en este momento pues con nosotros como acompañantes y con la experiencia también de parte de los pacientes. Mi hijo estaba aquí ahorita al lado y alcanzó a escuchar. Madre, ¿de qué están hablando? Entonces, pues le conté un poquito. Eh, Bonito, me parece muy interesante lo que están haciendo, la verdad. Las felicito. Gracias. Vale, pues agradecemos por ese agradecimiento
Y pues ya damos cierre, ya cada uno se puede ir desconectando si lo desea. Entonces, listo. Chao, chao. Les Feliz Muchas noche. gracias. Buenas noches. chao. Siete, chao. Descansen.